Es viernes, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a ATV al estilo Juliana. Es el último programa de la semana, pero aquí estamos al pie del cañón informando, preparando para ustedes todo el contenido que esperamos que llegue a sus hogares, a sus casas, con toda esa data oficial que se requiere para entender qué es lo que continúa pasando en nuestro país y en el mundo en una situación tan complicada como la que estamos atravesando todos, en realidad, absolutamente todos. Ya son muchísimos los días de cuarentena, 33 de hecho. Se entiende que en 9 días el estado de emergencia acaba y que aprenderemos poco a poco a regresar a la vida real, por decirlo de alguna manera, de forma progresiva, limitada aún. Pero verdaderamente 9 días, ¿ustedes creen que se puedan volver a ejecutar algunas actividades económicas? Yo personalmente tengo ciertas dudas, más aún cuando esta semana he tenido la oportunidad de conversar con la ministra de Trabajo, he estado aquí en vivo y en directo con el titular de la cartera de Defensa. En realidad todos los días se presentan nuevos anuncios, hay medidas que hay que acatar. En el caso de hoy viernes, el presidente de la República no dio conferencia de prensa en Palacio de Gobierno porque hubo Consejo de Ministros. Seguramente mañana van a haber nuevas medidas que nos van a presentar de manera formal, pero sí hay datos, sí hay estadísticas que tienen que ver desde el aspecto salud de cómo se está manejando esta pandemia en nuestro país. Un país que, dicho sea de paso, tiene un problema muy serio desde hace muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con el sector salud. No tenemos suficientes camillas, no tenemos suficientes ventiladores mecánicos. De hecho, nuestra compañera Juana Avellaneda ha preparado un programa hoy día, un reportaje, perdón, que tiene que ver con un informe de orientación de oficio de Contraloría General de la República, que lo que ha hallado es verdaderamente lamentable, pero sobre todo preocupante, porque en el hospital de ATE hay 35 ventiladores que no funcionan. ¡Ojo! Y estamos hablando del hospital referencial para casos de COVID-19. No solo eso, en la unidad de cuidados intensivos se entiende que por lo menos tendrían que haber 41 médicos, y lo que ha encontrado Contraloría, que es la institución oficial para llevar a cabo este tipo de supervisiones, es que solamente hay 4 doctores. Por Dios, la cosa está complicada. Minsa anunció hoy lo que el presidente de la República no dijo, porque ya les expliqué que no hubo conferencia de prensa, y son ya 300 los peruanos muertos por esta pandemia, 13.489 contagiados. Miren ustedes cómo se ha elevado la cifra con respecto al día de ayer, y de este número 1.219 se encuentran hospitalizados, de los cuales 137 están en diferentes unidades de cuidados intensivos, sometidos por supuesto a un ventilador, a un respirador mecánico o artificial. De eso y más hablamos hoy, señores. Tenemos como siempre un gran programa, y dentro de las situaciones que se han presentado el día de hoy, hubo una que obviamente llamó la atención de las autoridades y de la prensa, que cuando se vio a un grupo enorme de gente caminando en la Ramiro Prialé, muchos se preguntaron qué es lo que está sucediendo. Bueno, estas personas han sido bautizadas como los caminantes. Es gente de la selva peruana, de Tarapoto, de San Martín, que quieren regresar, están desesperados por regresar a sus pueblos, pero no encuentran la forma. ¿Qué ha sucedido? Era un grupo tan enorme, lo van a ver a continuación, que han sido todos trasladados al Potao. La idea justamente es que luego el gobierno regional de San Martín haga los trámites para que estas personas puedan volver a sus ciudades, a sus regiones de origen. Es increíble que los gobernadores, no quiero generalizar, no me gusta meter a todos en el mismo saco, y eso es algo que siempre repito, trato de ser lo más justa posible, pero no puedo entender cómo, por ejemplo, el gobernador de Piura sí ha hecho todo el trámite que se requiere para que ciudadanos peruanos, norteños, que estaban en Lima varados, puedan regresar al norte. ¿Por qué el gobernador regional de San Martín no ha hecho absolutamente nada y ha expuesto a este grupo de personas a que estén todos aglomerados ahora de Potao, detenidos, con la idea, por supuesto, de que en los próximos días, ojalá que cuanto antes, puedan regresar al oriente? Con eso arrancamos, ¿les parece? Justamente con esta nota que ha llamado muchísimo la atención. Lo que van a ver es impresionante. En momentos de cuarentena, donde justamente se nos pide, se nos solicita no hacer grupo, no salir en mancha, evitar los aglomeramientos, van a ver un grupo gigante de gente, que son peruanos, como cualquiera, que tienen derechos y que no es culpa de ellos. A ellos se les prometió algo, y el gobierno regional claramente no ha cumplido. Con eso empezamos, señores. Bienvenidos al programa. Adelante. Emprendían literalmente el camino a casa. Alrededor de 64 personas pretendían ir a pie desde Lima hasta Tarapoto. Niños y hasta una mujer embarazada de 5 meses estaban entre los viajeros. La gestante cuenta que ella y su pareja fueron desalojados del cuarto que alquilaban y ya no podían pagar. Que no tenemos que comer, nada, nos han botado del cuarto, por eso es que nos estamos yendo para allá donde vivimos.
Otra con un bebé en brazos y una niña de 3 años tomó la decisión de caminar hasta la región San Martín, pues que ya no podía seguir en Lima, no tenía para comer. Yo trabajaba independiente y ahora no hay dinero acá, ya ¿qué puedo hacer? Ya se me acabó la plata, pero ya ¿qué puedo hacer? Pues no hay trabajo, no hay plata, ¿qué puedo hacer? Yo alquilaba cuarto en la moto de cuarto, ¿a dónde voy? Fueron intervenidos por la Policía Nacional en la carretera Ramiro Prialé, donde habían iniciado su marcha y muchos de ellos no llevaban mascarillas ni guantes. Ninguno había recibido bono y no tienen dónde vivir. La mayoría vive en casa alquilada y no tienen para pagar la renta. Ya desde ahí me quedé sin trabajo y pues lamentablemente los ahorros que tenía ya se me agotaron. Estamos yendo por necesidad, no somos delincuentes, señor. Allá a lo menos comemos lo que de la chacra, ¿no? A lo menos ya lo importante nos alimentamos, porque acá no va a matar el virus, va a matar el fiambre. La Policía Nacional entregó a cada familia una bolsa con víveres y posteriormente fueron llevados a la comisaría del Potao en 2 buses. El general Ramos dijo que esta convocatoria fue iniciada por redes sociales y que la persona que motivó esto será denunciada. Y ese inconsciente que ha motivado por redes sociales y alta tecnología lo va a detectar, va a ser denunciado este señor. La presidencia del Consejo de Ministros emitió una resolución que aprueba los lineamientos para el traslado humanitario a personas embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad que deseen regresar a su región. Para acceder al traslado se requerirá la autorización del gobierno regional y cuando lleguen a su destino se mantendrán en cuarentena por 14 días. Y se entiende que una vez que regresen a sus destinos, todos ellos van a permanecer en cuarentena para que se les hagan los exámenes, las pruebas de ley y así se determine que ninguno está contagiado, porque si alguno resulta positivo, por supuesto, en el examen de COVID-19, lo tienen que llevar a su casa y que aquí haga un aislamiento, dependiendo, por supuesto, de el grado de la enfermedad. Si es una persona sintomática, claro, es obvio que no hay mayores riesgos y no hay por qué trasladarlo a un hospital, a un centro de salud. Pero si es alguien, por ejemplo, que tiene hipertensión, que tiene diabetes o que sufre de obesidad mórbida, hay que tener mucho más cuidado. Pero ¿cómo es posible que estén caminando en la calle desesperados, formando largas colas y que el gobierno regional no haga nada? Porque le corresponde al gobierno regional. Ahora mismo hay un grupo de gente que también se ha reunido en la Ramiro Prialé, y allí tenemos un equipo en vivo y en directo, justamente liderado por nuestro compañero Julio Fernández, que nos informa a esta hora 7:02 de la noche. Julio, te estamos viendo, te queremos escuchar, vemos un tráiler, hay camiones, por favor, nárranos, descríbenos, muéstranos qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Adelante, Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Porque después del informe que hemos visto que ha sucedido todo esto en la mañana, sobre el mediodía, cuando estos buses se llevan al Potao a muchas personas, mira, ahí está, nuevamente se volvió a poblar con, yo creo, que más personas que las que había en la mañana. Aquí están, son ciudadanos que viven, bueno, la idea era, y es más, el titular es que muchos se van a Tarapoto, pero ahora nos damos con la sorpresa que hay gente que se está yendo a otros lugares. Cajamarca, por ejemplo, es uno de los lugares a donde estas personas pretenden ir caminando. Ahora, es complicada la situación, es complicadísima acá. Ha llegado la policía, los han empadronado, ellos no saben para qué. La policía indica que los han empadronado porque les quieren hacer la prueba de COVID a todos ellos, en donde estamos viendo situaciones muy cuesta arriba, ¿no? Estamos en plena Ramiro Prialé, por eso la imagen se va a interrumpir ahora mismo con un tráiler, porque bueno, esta autopista es para el paso de tráilers. Esto también significa un peligro para todas estas personas que están aquí, que además están en un inminente foco infeccioso ahora mismo en este lugar. Ya estamos viendo que se encuentran aquí familias enteras, tal y como se puede apreciar en las imágenes, menores de edad, recién nacidos hemos visto. Han soportado estas personas desde muy temprano, sobre todo el sol, la canícula, mucho calor, no había sombra, se tenían que tapar con frazadas para procurarse alguna sombra. Ahora mismo estamos viendo que están apilados, no hay, y esto se nota evidentemente, Juliana, 1 metro de distancia ni siquiera entre cada uno de ellos, mientras están esperando y van a seguir esperando, según lo que ellos han dicho, van a seguir y van a pernoctar acá si es que tienen que hacerlo, porque como lo veíamos en el informe, estas personas indican que no tienen una casa, Julio, que los han echado de los cuartos que ocupaban y no tienen a dónde ir, Juliana. Pero ¿qué va a pasar en el caso de este grupo? Yo también coincido en que son más personas que aquellas que se dirigían a Tarapoto. Si justamente, si nos referimos a los que formaban parte
del reportaje que acabamos de ver, todos los 150 han sido llevados al Potao y se entiende que mañana se va a buscar la manera de que a través de buses interprovinciales puedan llegar a sus regiones, a sus provincias, a sus ciudades, Tarapoto, San Martín, en fin, la selva peruana. En el caso de ellos, han llegado hasta aquí porque han dicho, bueno, si a los otros los están ayudando, ¿por qué a mí no? Por más de que yo no tenga que irme hacia Tarapoto o hacia la selva, sino hacia Cajamarca o cualquier otra provincia de la sierra peruana. ¿Quién pone orden? ¿Quién garantiza que este grupo de personas también van a poder pasar la noche en el Potao? Porque vemos presencia policial. ¿Qué dice la autoridad, Julio? Sí, precisamente, bueno, la policía, yo te comento, con los que hemos hablado, no tenemos digamos, oficialmente alguna declaración, pero yo puedo hablar con los policías que ellos también un poco pues se encogen de hombros porque están viendo que la gente continúa llegando. A esta hora de la noche incluso hemos registrado nosotros con la cámara que hay personas que todavía están llegando con sus maletas, con sus equipajes y muchos con niños en brazos, incluso los que estás viendo tú en estos momentos, están en la misma incertidumbre. Y si acaso más incertidumbre con lo de más temprano. El Potao, al parecer, ya no es una opción para estas personas. No se les va a poder llevar. Yo les he preguntado a los policías si es que va a venir algún bus a llevárselos. Al parecer esto se está coordinando, pero todavía no hay absolutamente ninguna noticia. Por eso que la policía está en este lugar. Ahora, hasta el momento, todo se está llevando en clave de diálogo, Juliana. No ha habido exabruptos, pero igual la policía está aquí. ¿Por qué? Es también peligroso, ya no solo el foco infeccioso que esto significa, sino que estamos en la Prialé, donde como podrás apreciar pasan trailers, pasan vehículos de carga pesada, y esto está lleno de gente, lleno de niños, que hace un rato hemos visto cómo un niño se le escapó a la mamá y se puso acá en medio de la Prialé y todo el mundo entró en pánico, obviamente. Entonces la policía ha hecho este cordón, digamos, para alejar a la gente del paso de los trailers porque Julio, no se ha suspendido el tránsito vehicular aquí. Sí. Pero ahí estamos viendo además que dentro de este grupo tan grande de personas hay adultos mayores, hay niños, hay pequeñas que fácilmente se pueden visualizar con las imágenes que nos envías con tu equipo, con el camarógrafo, y no se puede permitir de ninguna manera, siendo las 7 de la noche con 7 minutos, que esta gente, que estos seres humanos pasen la noche allí, en la intemperie, sin ningún tipo de cuidado, de protección y sin mantener, porque está clarísimo, el metro y medio de distancia entre uno y otro, porque tampoco se les va a exigir, dada la situación en la que se encuentran. Algunos podrían decir, pero ¿por qué no respetan? ¿Pero por qué no acatan? Caramba, ¿cómo se les va a exigir? No tienen absolutamente nada. Están en la capital, muchos ni siquiera tienen familia. Si obviamente tuviesen acá un tío o un primo, estarían en la casa hospedados de ese familiar y no haciendo una enorme cola esperando que el representante de sus regiones se muevan, hagan algún tipo de trámite para que ellos puedan volver. Tienen mucho tiempo esperando. Es una situación que se está viviendo por parte de varados en Lima y varados también en provincia, que vienen en la capital y que no tienen cómo venir. Es un tema, creo yo, que el gobierno realmente no está manejando de la forma que amerita justamente esta, que es una problemática social, humana, que no deja de estar vinculada, por Dios, a toda esta crisis que trae consigo una pandemia como en la que estamos inmersos los peruanos y todos a nivel mundial. Julio, si no van a ir al Potao, porque además no va a haber espacio para ellos y hay 150 allí, ¿qué otro lugar podría albergar a todas estas personas por lo menos esta noche? Esa Juliana, definitivamente es la gran interrogante porque la policía ha indicado de que no habría otro espacio. Y además, el espacio libre con el que ellos contaban era el Potao, que al parecer está lleno ahora mismo con todas las personas que se fueron más temprano en la mañana. Sobre el mediodía es que han llegado todos ellos. Ahora, el tema aquí es que las personas siguen llegando. O sea, no es que han llegado del mediodía y ya está, porque hasta antes de este enlace en vivo hemos visto gente que todavía estaba llegando con sus hijos y demás. Acá la gente ya empezó a quejarse de que se les acabó la comida. Muchos llegaron con botellas de agua grandes, con alguna comida, digamos, para mitigar el almuerzo. Ya muchos están acusando que no tienen nada. Obviamente estamos en plena carretera, acá no se puede comprar absolutamente nada, encima en toque de queda. Ya te imaginarás, esta situación podría empeorar si es que realmente no se hace algo. Están llegando más policías, es lo único que nos han manifestado. Julio, está llegando un contingente más de la policía y nada más, Juliana. Está sí. clarísimo que no hay una voz oficial que pueda declararnos a esta hora todavía. Espero que en algunos minutos eso sí suceda para saber qué tipo de tranquilidad le damos a todas estas personas. Alguien les tiene que comunicar algo. Miren ustedes cómo un grupo se ha sentado en plena carretera. Están allí esperando simplemente a que alguien los traslade, los lleve a algún lugar, porque
claramente hoy no van a irse ni a Cajamarca, ni a Tarapoto, ni a ningún lugar fuera de Lima. Pero tiene que haber un espacio, por Dios, para que estas personas, por lo menos, repito, pasen la noche. Van a llegar seguramente más, porque este grupo arribó hasta este espacio, hasta este lugar de la Ramira Prealié, entendiendo que si a otro grupo ya les habían hecho caso y se iniciaron las coordinaciones para que pasen la noche en Potao y mañana salgan los buses que los dirijan hacia sus pueblos, hacia sus comunidades, porque con el resto no. Es una lógica, digamos, básica de cualquier persona que entiende que se empiezan a generar algunos tipos de cambios y que ellos también se pueden ver beneficiados en una situación donde tienen más de un mes en una ciudad que les resulta ajena y donde obviamente la mayoría no tiene ni siquiera dónde vivir. Julio, regreso contigo en cualquier momento. Tú avísanos, por favor, cuando llegue alguna autoridad que pueda darnos una versión oficial de lo que va a suceder con estas personas. Yo ahora quiero contarles, hablando justamente de la cantidad de personas de provincia que llegaron a Lima y que están esperando, por favor, que les den la luz verde, el play de honor para poder regresar a sus respectivos pueblos, que hoy hubo verdaderamente un tremendo desorden, porque miren ustedes la cantidad de gente que llegó con maletas para abordar los buses interprovinciales que los iban a llevar de regreso a Piura. ¿Cuál es el problema? A ver, para algunos ninguno, porque les hicieron el examen que determinaba que no tenían fiebre, no presentaban ningún tipo de síntoma, podían abordar estos vehículos y salieron rumbo al norte, a Piura para ser más exacta, pero otros no se habían empadronado. No había ningún tipo de registro que determinara que tal persona, tal señora, con tal niño, con tal adulto mayor, verdaderamente estaban dentro del grupo que ya había autorizado el gobierno regional de Piura para que efectivamente estos buses los regresen a casa. Y miren la enorme cola que se formó, sí, respetando la distancia, hay que decirlo, pero muchos también se quedaron varados. Entonces, regresamos a lo mismo, el problema de siempre. El gobierno tiene que hacer algo por los varados a nivel nacional y también por los varados a nivel internacional. Hay muchísimos chicos, incluso menores de edad, que se fueron a trabajar por el verano hasta marzo a California, algunos se fueron a Londres a adquirir experiencia o lo que fuere y no pueden regresar y ya tenían el pasaje comprado. Por Dios, se está haciendo algo. No podemos decir que a ninguno se le ha ayudado, que no ha aterrizado en el Perú ni un solo vuelo humanitario al grupo aéreo número 8, pero falta muchísimo y de Cancillería hay una especie de silencio absoluto que realmente preocupa y preocupa mucho. A ver, me voy a San Juan del Lurigancho. Claudia Toro se encuentra allí. Me dicen que a esta hora, siendo viernes, arrancando el fin de semana, lo de siempre. La policía continúa deteniendo a personas que no cumplen con este estado de emergencia. Y de eso y más nos informa Claudia Toro a continuación. Claudia, adelante. Buenas noches, Juliana. Así es, más de 30 detenidos aquí permanecen en la comisaría 10 de octubre de San Juan del Lurigancho. ¿Por qué? En horas de la tarde, en pleno operativo policial a cargo del mayor Zulca, el comandante de esta jurisdicción, se encontraron a estos hombres en plena reunión. ¿Qué estaban haciendo? Esto levantó sospechas porque habían personas alrededor de ese terreno baldío en el asentamiento humano Los Ángeles, donde fueron encontrados chalequeando, como se llama, cuidando, aguardando que nadie llegara a interrumpirlos. ¿Qué estaban haciendo? Ellos tenían estas banderas, eran supuestos barristas de la Alianza y también mototaxistas, según lo que nos ha contado la policía. ¿Y qué se les encontró? 3 revólveres cargados, con municiones, abastecidos, además de quetes que se presume serían de droga. Buenas noches, mayor. Buenas noches. Estas armas estaban cargadas. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál fue la explicación de esta gente que además de estar reunida era un foco de infección y que también estaban armados? Efectivamente, en primer lugar, la reunión, que era pues algo anormal en este tiempo porque estamos con en una situación crítica en el cual no debe haber más de una persona en un sector. Bueno, estaban en un terreno, no respetaban el aislamiento social obligatorio, no tenían mascarillas y corrió una mujer llorando. Eso levantó sospechas alarmantes porque les pasaron la voz y ellos intentaron fugar. ¿Hubo un enfrentamiento contra la policía? Mire, cuando el comando nos ha ordenado el patrullaje se realice cotidianamente por los diferentes puntos de nuestra jurisdicción, es así que personas que estaban en un lugar específico comenzaron a ver al patrullero y se dieron a la fuga.
era algo atípico, ¿no? Y se ordenó todo un operativo grande, más de 30 efectivos, Juliana, empezaron a correr y rodearon ese terreno baldío en San Juan del Lurigancho y además encontró a una pareja que presuntamente sería la dueña de la casa. Sí, Juliana. Aquí estamos hablando ya de una situación diferente, por lo menos a partir de hoy. Existe una escala de multas para aquellas personas que se convierten en infractores, que se niegan a cumplir con este estado de emergencia. Es decir, la policía te detiene, te traslada a una dependencia policial, allí pasas la noche, luego tu nombre con todos tus datos forman parte de un registro para que el Ministerio Público solicite un castigo, una sanción al Poder Judicial. Todo eso forma parte obviamente de un proceso que no es rápido, pero lo que sí es instantáneo es la multa. Es decir, tienes 5 días hábiles una vez que te ponen el castigo para que tú pagues este dinero, y si no lo haces, ahí sí te metes en serios problemas. ¿Cuál sería la multa para estas personas, entendiendo que a partir de hoy estas ya se están aplicando? En este caso, Mayor, la multa para las personas que están haciendo reuniones, que no respetan el aislamiento social obligatorio, ni la cuarentena, y que tampoco tenían puestas las mascarillas, ni los guantes, ni el debido, medidas sanitarias. Son desde 2%, del 2% de una UIT hasta el 5% de una UIT, las multas que deberían pagar cada uno de ellos, dependiendo de la situación. Adicionalmente, también por las personas cuando son detenidas al momento de ser intervenidas, pedirle la identificación, y cuando no la muestran también merecen la máxima multa, que es de 430 soles, Juliana. Todas estas personas no solo han sido desinfectadas, sino además van a permanecer aquí detenidas en la comisaría 10 de octubre mientras duren las investigaciones. ¿Por qué? Porque también ya la policía está analizando videos amenazantes, porque esta reunión se presume que se habría dado debido a que habían enfrentamientos contra otros barristas y que estaban planificando. Todavía eso está en investigación, un presunto atraco o una presunta venganza contra otros grupos de barristas en San Juan del Lurigancho. Ya bastante tenemos con enfrentar una situación tan difícil como para que encima entre peruanos nos estemos agarrando a golpes y salgan los barristas a tratar de imponer justamente su fuerza y determinar qué grupo es más poderoso que el otro. Por favor, señores, hay que meternos algo en la cabeza. Estamos inmersos en una situación absolutamente compleja. Esta es una pandemia mundial. Si no nos cuidamos, vamos a contagiarnos más. Si realmente no cumplimos con las normas que estamos obligados a acatar, esta situación va a ser inmanejable. Esto no es Suiza, no es Finlandia, no es Australia, no es Canadá. Este es un país donde el sistema de salud estaría a punto de colapsar. No se pierdan el reportaje que ha preparado Juana Avellaneda en el hospital de Gate, el hospital referencial. Hay 35 ventiladores mecánicos que fueron adquiridos a un precio multimillonario, y no funcionan. No lo digo yo, lo dice Contraloría. Tengo aquí de hecho el informe, pero antes, muchísimas gracias Claudia Toro, y siguiendo con temas que no podemos dejar de lado, quiero contarles algo que preocupa y mucho. ¿Saben de qué no se habla hace rato? De Odebrecht, de las investigaciones del equipo Lavallato. En un rato voy a conversar con el jefe justamente de este equipo especial, el doctor Rafael Vela, para que nos hable acerca de algo que él ha manifestado como una clarísima preocupación en este comunicado, en esta carta que le envía a Inés Villabonilla, que es la presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. ¿Por qué? Quiero ser lo más didáctica posible para que no piensen, ay, los temas judiciales son aburridos. No tiene por qué ser aburrido, al contrario, es importantísimo y estamos obligados a saber esto también. ¿Cómo es que una audiencia que tiene que ver con la solicitud de prisión preventiva para Nadine Heredia, para el exministro Castilla y otros, simplemente no se pueda llevar a cabo, no se puede ejecutar porque estamos en un estado de emergencia, y que sin embargo muchos presos ahora mismo, porque están siendo investigados por delitos de corrupción, están buscando la forma de salir de las cárceles? En algunos casos entendemos que por la propia condición del interno, de la persona que está inmersa en una serie de indagaciones por parte del Ministerio Público, tiene que salir. Pero Fujimori, ¿por qué? Si está solo en Diroes Barbadillo. Y ya Keiko Fujimori, si bien no lo hizo formalmente, oficialmente, solicitó por favor a través de un post en Facebook que a su padre lo dejen en libertad. Salió el jefe de INPE, salió el ministro de Justicia a decir de ninguna forma, si él ni siquiera se va a contagiar en Barbadillo porque está solo y tiene un espacio lo suficientemente cómodo para que no le pase nada. Pero hay otros. Recuerden ustedes, César Villanueva, el presidente del Consejo de Ministros, si bien continúa en el penal, él ya tiene
carta libre para salir. Ahora mismo hay un trámite netamente burocrático. Yoshiyama, aprovechando que muchos otros estaban saliendo, presentó también un recurso de cese de prisión preventiva para continuar con las indagaciones y participando, entiendo yo, de las audiencias, de los interrogatorios, pero bajo la figura de arresto domiciliario. Y la audiencia sí se llevó a cabo hoy. O sea, para él sí, y para el caso de Nadine Heredia y compañía no. Lo que pasa es que esta se ha suspendido y ahora nos acabamos de enterar que se ha admitido un recurso de apelación presentado por Keiko Fujimori y que la audiencia va a ser el 23 de abril, es decir, la próxima semana. Entonces, pasando justamente por lo que les estoy exponiendo, la pregunta que nos hacemos es una: ¿por qué hay audiencias para ciertos casos, ciertos grupos, y hay otras audiencias que siguen obviamente aguardando, siguen dilatándose porque estamos en un estado de emergencia? Que nos explique el Poder Judicial cuál es el orden de prioridades y por qué cuando se trata justamente de investigaciones que tienen que ver con casos de corrupción, que es gravísimo, no se le está dando la fuerza y el poder que se requiere para evitar que aquellos que de muchísimas maneras han tratado de sacar la vuelta a la indagación, a no colaborar con la justicia, ahora de pronto, sin ningún tipo de justificación, van a tener la suerte de ver cómo se abren las puertas de sus respectivas cárceles para ir a su casa con arresto domiciliario. Ni siquiera tenemos suficientes policías para cuidar las viviendas donde hay personas cumpliendo arresto domiciliario. ¿De qué estamos hablando? Preocupa y mucho. Rafael Vela ya está vía Skype, pero antes tengo aquí un resumen de aquellas personas que seguramente se van a ver beneficiadas con estas audiencias exclusivas solamente para algunos. Jaime Yoshiyama Tanaka, procesado por lavado de activos, ¿ok?, habría recibido junto a Augusto Bedoya $1.200.000 de Odebrecht para financiar la campaña de Keiko en el año 2011. Está cumpliendo prisión preventiva en el penal Castro Castro del año pasado y la Corte Suprema dictó prisión preventiva por 36 meses, pero posteriormente la redujo a 18 meses. ¿Saldría en cualquier momento? De repente sí. Y no solamente él. Susana Villarán, por ejemplo, es un caso, este sí yo creo que particular, porque ella tiene una enfermedad que es muy complicada, que se llama lupus. De hecho, ayer Keiko Fujimori, a través de otro post en su cuenta Facebook, habló del caso de la ex alcaldesa de Lima, diciendo que ella tendría también que salir, al igual que algunas mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años que se encuentran en el anexo de Chorrillos en el penal Santa Mónica. Sabemos que Susana Villarán, en su caso, ha solicitado a través del abogado que se convoque a una junta médica para evaluar y determinar el estado de salud porque hay miedo de contraer el COVID-19. A ver, si una persona está expuesta, por más presa que está, ni siquiera estamos hablando ahora de condenados, de sentenciados. Estamos hablando de gente que está inmersa en procesos de investigación. Por lo tanto, se tiene que cumplir con la premisa de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo cierto aquí es que de ninguna manera se puede utilizar esta coyuntura o aprovecharse de esta coyuntura de COVID-19, de coronavirus, para sacarle la vuelta a la ley e irte a tu casa cuando no tienes ningún tipo de riesgo, cuando tu salud no es peor de ninguna manera que la de muchísimos internos, por ejemplo, en el penal más hacinado de nuestro país, que es Lurigancho, donde hay gente que tiene 30 años internada ahí, durmiendo en un colchón junto a 3 o 4 personas que tienen más de 70 años y ni siquiera han sido sentenciados, por Dios. Rafael Vela, el jefe del equipo especial Lavallato, está con nosotros vía Skype y le doy la bienvenida, por supuesto, y le agradezco por esta entrevista. Hace rato no sabíamos de él. Nos hemos enterado, por supuesto, de lo que está solicitando formalmente a través de esta carta que le envía a la doctora Inés Villa Bonilla. Doctor Vela, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Definitivamente, cumpliendo el aislamiento social, hemos estado también acatando las disposiciones del estado de emergencia y evidentemente suspendiendo las labores conforme se ha dispuesto también por la Fiscalía de la Nación. En el caso del equipo que usted lidera, doctor Vela, ¿no están haciendo trabajos virtuales? Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación que obviamente involucran a muchas autoridades, exfuncionarios públicos y actuales también, con respecto a la posibilidad de haber recibido coimas, sobornos por parte de Odebrecht, OAS y demás, ¿no están siendo ahora mismo analizados, investigados? ¿Se ha generado una especie de pausa o lo están haciendo por medios digitales? No. En realidad nosotros no podemos hacer ni trabajo remoto ni teletrabajo, ¿no? De hecho, la especial complejidad de las investigaciones que tenemos no permite de que nosotros podamos en su momento haber podido tener una asociación tecnológica con la digitalización que podría haber permitido un cierto trabajo a distancia.
Adicionalmente hay normas de garantía que no permiten que los actos de investigación se lleven a cabo. Y las disposiciones en general son también de resguardo respecto al personal fiscal y al personal administrativo dentro de las reglas sanitarias de la pandemia, es decir, del estado de emergencia, porque si eventualmente se pudiera avanzar algún nivel de trabajo en nuestro caso, significaría poder haber digitalizado miles de folios que están documentalmente dentro del acervo documentario, reitero, de las fiscalías, en donde para poder digitalizar esto, si eventualmente se podría haber pensado en esta situación, tendríamos que romper el aislamiento social, ¿no? Por tanto, no ha sido posible tener ningún tipo de actividad, sino hasta ahora que nos vemos obligados a tener que preocuparnos y tener que expresar una serie de reflexiones respecto a si se está dando algún tratamiento privilegiado, si se está existiendo algún tipo de oportunismo, de aprovechamiento dentro de la coyuntura, y a partir de estas circunstancias nosotros lo que le hemos hecho de conocimiento tanto a la doctora Villa como a la señora fiscal de la Nación es que las condiciones dentro de las cuales se están dando estos acontecimientos obligan a romper el aislamiento social, obligan necesariamente a que tengamos que reflexionar si en este momento, dadas las condiciones, ya tendríamos que estar trabajando e ideando algunas fórmulas dentro de las cuales deberíamos estar trabajando. Lo que pasa es que me resulta sumamente contradictorio lo que está sucediendo, doctor Vela, y coincido con lo que usted manifiesta en esta misiva a la doctora Inés Villabonilla, porque para tú revisar un caso, tienes que, obviamente, acceder a una serie de expedientes y cada uno de ellos cuenta con miles de folios. Entonces, ustedes, como equipo Lavallato, ahora mismo, de manera presencial, no pueden tener esa documentación sobre la mesa y virtualmente, digitalmente es imposible, porque todo esto tendría que formar parte de una especie de data en discos duros que nunca se hizo, porque nadie pudo prever una situación de esta naturaleza. ¿Cómo es que los juzgados de investigación preparatoria nacional sí están realizando audiencias donde para determinar si una persona puede cesar su prisión preventiva para cumplir a partir de ahora con un arresto domiciliario, como lo ha logrado Villanueva, como lo está pidiendo Yoshiyama, como lo está pidiendo el de aquí y el de allá, Castañeda? En esos casos sí se puede acceder a expedientes. Entonces, ¿por qué Ministerio Público, equipo Lavallato, usted y compañía sí cumplen con un estado de emergencia y por qué los juzgados preparatorios no lo están haciendo? Porque entendemos que si tienen la capacidad de definir, de dar una respuesta, de tener un veredicto con respecto si esto corresponde o no, es porque están revisando el expediente, el material. Mire, esa es una realidad que ha cambiado en esta semana, porque como es obvio, el estado de emergencia se ha decretado hace más de 30 días y hace más de 30 días que nada de esto estaba sucediendo en términos judiciales, es decir, ningún juez había programado ninguna audiencia. De hecho, la audiencia, por ejemplo, de prisión preventiva de la señora Heredia, del señor Castilla y del señor Mayorga, simplemente el juez a cargo dijo que no se trataba de una cuestión que mereciera un juicio de urgencia y, por tanto, en ese sentido, simplemente no la programó y de hecho no se ha... Ahí está el Skype, ustedes saben que es un medio que nos permite entrevistar a diferentes personajes, porque ahora mismo tenerlos aquí en el estudio es complicado por la cuarentena, a veces se presentan algunas fallas técnicas, ya estamos nuevamente con el doctor Rafael Vela. Sí, ahora lo escuchamos, doctor Vela, nuevamente estamos enlazados. Disculpe. Sí, perdone, se perdió la conexión, sin embargo, lo que le decía es que en realidad el cambio ha sucedido esta semana, en realidad, porque esta semana es que hemos recibido notificaciones en el mismo momento de casi 8 o 9 pedidos. Y adicionalmente el día de hoy también, que hemos sido notificados del admisorio 2-1, o sea, 2 jueces estuvieron a favor, 1 en contra, de admitir la apelación a trámite de la señora Fujimori y de además que la diligencia se lleve a cabo en 4 días, exigiéndonos que necesariamente entreguemos el soporte digital que nos obliga a tener que romper el aislamiento social para ir a digitalizar las carpetas y entregarlas al Poder Judicial, con lo que evidentemente nosotros le estamos pidiendo a la señora fiscal de la Nación, porque ya no tiene mucho sentido considerando la gran cantidad de pedidos que está programando el Poder Judicial en un mismo momento, no tiene mucho sentido ya que permanezcamos en el aislamiento social. Claro, evidentemente romper el aislamiento social también pone en riesgo a los trabajadores y a los fiscales. Entonces, en esa medida, nos parece que hay una contradicción evidente en estas circunstancias. Sin embargo,
tampoco podemos ser ajenos a una realidad que se da dentro del contexto de lo que tendrían que ser condiciones igualitarias. Nosotros estamos en contra del oportunismo, de la maniobra judicial, estamos en contra de un tratamiento privilegiado y diferenciado, pero tampoco podemos dejar de ser empáticos con la naturaleza de la crisis sanitaria, que es una cuestión evidente y que puede tocar también la vida dentro de los penales. Lo que estamos pidiendo es que exista un sinceramiento, pero a todos por igual, porque de la misma manera que existe el pedido de la señora Villarán, del señor Yoshiyama, del señor Villanueva, del señor Peñaranda, y puedo seguir dando varios nombres, existen también miles de personas que pueden estar en esa misma condición valetudinaria y que no tienen el privilegio de que sus casos puedan ser revisados. Bueno, Entonces, y no solamente de personajes, de exfuncionarios que estén vinculados al caso Odebrecht, sino también de Alex Curi, por ejemplo, y también de Salazar Monroe, quien está en Sanita Colonia, que es un hombre muy mayor, además de 85 años, recuerden ustedes, vinculado al caso Colina, a todo lo que tiene que ver con este grupo paramilitar que se dedicaba a matar de manera extrajudicial y que también, a través de sus abogados, están presentando recursos legales para obtener su libertad. La pregunta que creo yo aquí cae por su propio peso, entendiendo que además usted habla, doctor Vela, de la empatía y de la importancia de generar ciertos espacios que antes de pronto resultaban inviables en cualquier tipo de situación normal, ahora que estamos en cuarentena, estado de emergencia, donde hay una enfermedad que es muy contagiosa y grave para las personas vulnerables. Yo le diría, ¿qué opina de aquellas personas que dicen, los que están en prisión preventiva, que no han sido condenados, que salgan de las cárceles? Uno, porque no es justo que permanezcan allí exponiéndose, y dos, que es una salida para evitar más hacinamiento en los penales peruanos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Porque finalmente no estamos hablando de personas sentenciadas, condenadas. Mire, Juliana, de hecho, se trata de abordar un problema de políticas públicas. La responsabilidad de afrontar la pandemia y de asegurar que el derecho a la vida y a la salud está siempre por encima de cualquier otro, tiene que ver con la capacidad o la incapacidad de las autoridades del INPE de poder asegurarnos a nosotros, las autoridades, a los jueces y fiscales, de que ellos están en condiciones de poder controlar lo que podría ser un foco de contagio dentro de los penales, o que eventualmente puedan sentir que han fallido o tienen una condición fallida dentro de sus atribuciones y no pueden hacer nada. Ese sinceramiento tiene que ir de la mano de una política pública que no corresponde al debate judicial, porque nosotros debatimos criterios de carácter objetivo relacionado con el peligro de fuga, con el peligro de obstrucción, pero ahora el argumento, digamos, como denominador común de parte de las personas que están solicitando este tipo de ceses es que el INPE no garantiza el derecho a la salud y a la vida. Si es que eso es así, que es una realidad que solo el INPE nos la puede definir, entonces evidentemente nuestra proyección hacia el derecho que tienen todos por igual tiene que generar esa empatía a la que yo le hacía referencia. De acuerdo. Porque evidentemente, si es que el INPE no es capaz, reitero, de controlar la epidemia dentro de los penales, y así lo declara, la decisión tiene que ser una política pública del Estado, dentro de la cual nosotros no vamos a tener ningún nivel de oposición, porque correspondería siempre privilegiar esos derechos fundamentales. A un tema más humano, ¿no? De derechos humanos, además. Sí, de acuerdo. Está clarísimo, en realidad, lo que manifiesta, doctor Vela, porque aquí se trata de sinceramiento por sobre todas las cosas, y también para entender por qué hay ciertos casos que no están siendo atendidos, que básicamente, en realidad, es lo que usted solicita como prioridad en la carta que le envía a la doctora Inés Villabonilla, porque, claro, hay temas específicos como la solicitud de prisión preventiva para Nadine Heredia, para Luis Castilla, entre otros casos, pero luego sabemos ya, nos hemos enterado ahora que ya hay fecha para la audiencia de Keiko Fujimori, el 23, y la de Yoshiyama tiene que ser reprogramada. Entonces, ¿hasta qué punto se cumple con el estado de emergencia y hasta qué punto no? Y si se está cumpliendo, ¿por qué el equipo Lavallato no puede participar de una manera más activa cuando otros representantes justamente del aparato judicial claramente lo están haciendo? Sí, fíjese, nosotros lo que estamos en contra es, reitero, de la maniobra, de la conducta procesal maliciosa, del oportunismo y de la desigualdad. Porque evidentemente, como usted comprenderá,
si esa es la realidad, reitero, no solamente de personas que puedan estar en una condición valetudinaria, en una condición de riesgo, entonces de lo que estaríamos hablando de que probablemente si el Estado es fallido respecto a que el INPE no es capaz de asegurar la vida y la salud de los internos, entonces estamos hablando de que es la realidad no solamente de 10 personas, probablemente sea de miles. Y si es de miles, imagínense lo que sería los ceses de prisión de muchísimas personas, ¿no? Donde los jueces y los fiscales estarían litigando sobre aspectos sobre los cuales no tienen gobernanza, porque ni los jueces ni los fiscales regulamos la vida dentro de los penales, ni estamos en condiciones de poder determinar si el INPE debe y puede cumplir con su trabajo, porque evidentemente nosotros tampoco vamos a exponer ni la salud ni la vida de nadie. Pero nosotros para ello hemos siempre trabajado confiados en que el INPE es capaz de poder asegurar la vida y la salud de los internos, pero si el INPE se declara fallido, si el INPE dice que no es posible, entonces tenemos que necesariamente proyectarnos hacia políticas públicas generales que no tienen que ver con el debate judicial, porque yo no creo que exista ningún fiscal, ni ningún juez, ni ningún abogado litigante que sobre la base de la primacía de la realidad, si es que existe una ponderación siempre del derecho a la vida y la salud, se oponga, pero no con tratamientos privilegiados, no con oportunismo y no con maniobras, sino con la aplicación de la ley y en todos por igual. Y eso es lo que finalmente nosotros reclamamos. Y con la porque a raíz de exige estas audiencias cualquier tipo de se está investigación arriesgando o decisión. también la vida de los fiscales y de los trabajadores porque tienen que romper el aislamiento social cuando es lo que hemos venido respetando escrupulosamente hasta hace una semana. Esta semana ha sido todo el problema en que se ha desarrollado ya una interpretación de que todos estos pedidos deben ser admitidos. Así es. No, que sea transparente. Eso es lo que se busca justamente para entender en todo caso cuáles son los fundamentos, la justificación para que algunas audiencias se lleven a cabo y otras no. Y que el INPE, por supuesto, a través de un informe lo suficientemente exhaustivo y formal, determine con suma honestidad si se pueden hacer cargo de esto o no, o si no se verá la manera justamente de evitar que se propague más el virus en espacios que claramente son un foco infeccioso, partiendo de la lógica que donde debería estar uno, hay por lo menos 10. Doctor Rafael Vela, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco a usted la oportunidad, Juliana. Gracias, doctor Rafael Vela, entonces el fiscal coordinador del equipo Lavallato, conversando con nosotros en vivo aquí a través del Skype. Y ahora vamos a ir con un tema que no se trata de una palomillada, de una criollada. Ay, ustedes saben cómo son los peruanos, la gente está tratando de recursearse en momentos donde este golpe económico evidentemente nos está dando duro a todos, en mayor o menor escala, pero a todos nos está golpeando. ¿Se acuerdan ustedes del caso del doctor COVID? Que era un delincuente que había robado pruebas rápidas y las estaba ofreciendo a través de redes sociales. Bueno, se ha descubierto que el doctor COVID-19, perdón por la expresión, era un chancaya 20. Hay un montón de gente que se está dedicando a esto. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo acceden a estos test? Si se entiende que lo que existen, los que hay en nuestro país, es este grupo, estos lotes que están llegando de a pocos y que fueron adquiridos por el gobierno peruano. Es decir, no es que tú vas a una farmacia y compras pruebas rápidas. Bueno, hay gente que las está ofreciendo. Sabemos que el precio real de cada una de estas es 16 soles versus los 200 que cuesta una prueba molecular. Eso lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro de Salud. Pero en el mercado negro ofrecen esta prueba rápida a 60 soles, que ni siquiera sabemos si funcionan o no, si son reales o no. Pero la gente, dentro de su paranoia, de su histeria, las está adquiriendo y de esta manera está contribuyendo, participando en un delito. Esto es un delito, señores. Miren el reportaje. Intentan pasar por encima del Ministerio de Salud. Se aprovechan de una pandemia para comercializar pruebas rápidas de descarte a través de Internet. Incluso este señorito ofrece pruebas moleculares a través de su Instagram. No solo son anuncios en Facebook, la venta se ofrece al por mayor. Tenemos por mayor. ¿Ya? Mayor a 10 unidades. ¿Cuál es el precio? Bueno, por unidad de 30 soles, pero no vendemos por unidad. Y mayor a 30 pruebas se venden. ¿Usted vende pruebas rápidas? Sí, están por ingresar fin de mes. Los pedidos, o sea, se separan, hay una separación y fin de mes te llega el entrega. ¿Cuánto cuesta? El costo le sale 55 soles, costo de cada prueba. El kit viene por 20 pruebas.
Estamos en pleno estado de emergencia con muertos e infectados en aumento, mientras ellos venden pruebas por delivery. Exámenes que solo deberían estar en manos de personal autorizado del Ministerio de Salud se venden al mejor postor. ¿Cuál es el mínimo de pruebas que venden al por mayor? El mínimo son 10. Quedarían a 30 soles cada uno. Ningún problema, le pueden llegar, o sea, se puede hacer el envío, obviamente. Y dígame, ¿esas pruebas son seguras? ¿Son las mismas que está repartiendo el Ministerio de Salud? Claro que sí, señorita. Se le entrega, obviamente, garantía. ¿De qué marca es, disculpe? Tengo que verificarlo, permítame, sí, voy a ver. Este hombre ofrece a través de su cuenta personal las pruebas para descartar el COVID-19. En un primer momento dijo ser formal. Simulamos representar a una empresa interesada en 1000 pruebas y esto nos dijo. Nosotros solamente vendemos a droguerías y al Estado. Ah, ¿no vende en particular? Particular. Tendría que usted al menos tener un centro médico o algo así, ¿no? A ver, intentemos, bueno, más bien a este WhatsApp envíe el pedido mínimo de 2000, ¿no? ¿O qué cantidad usted requiere? 1000 pruebas puede ser. A ver, déjame intentarlo porque yo soy de la parte comercial, ¿no? Hace unos días un ciudadano chino cayó ante la policía cuando pretendía someter a 2 mujeres a pruebas rápidas de forma ilegal. Confesó que los tests habían sido robados. La demanda de mascarillas N95 también es aprovechada por inescrupulosos que duplican y hasta triplican su valor, lucrando con la desesperación de la gente. El COVID ha sacado sin duda lo mejor de muchos y lo peor de otros. Todo indica que en tiempos de coronavirus las redes aguantan todo y se convierten en el nexo para el mercado negro. Es increíble, ¿no? Porque el vendedor, a través de una llamada telefónica, le dice a nuestra reportera Helen Vances, déjame ver si te puedo dar 1000. A ver, ¿de dónde sacarían un número tan grande? Pregunto yo, ¿hay personal administrativo en algunos hospitales que estén coludidos con una red de corrupción que se dedica a retirar estas pruebas que muchos esperan para poder determinar si están enfermos o no de coronavirus y las venden por debajo de la mesa para obtener algo de plata y así alimentar un espacio de informalidad donde se juega con la salud de la gente ofreciendo este tipo de pruebas? ¿De dónde podría sacar 1000 pruebas un vendedor al que tú ubicas a través de las redes sociales? Esto es peligrosísimo. Esto requiere por parte de la policía una absoluta investigación. Tenemos una división de alta tecnología. No es fácil determinar de dónde salen estas páginas y así dar con el vendedor, con aquella persona absolutamente siniestra y malvada que es capaz de aprovecharse de una coyuntura tan difícil, donde ya se ha cobrado la vida de 300 personas en nuestro país para hacer esto. Actuar de una manera tan baja, tan sórdida, tan macabra. Por Dios, hay que ser maquiavélico, hay que estar muy mal de la cabeza, hay que tener un alma demasiado negra para realmente dedicarte a esto. Hay gente que se muere esperando una prueba en casa. Y mientras tanto, paralelamente, en el mismo país, miren ustedes lo que sucede. Déjame ver si tengo 1000 pruebas. Es increíble, verdaderamente. Y lo que no termina de ser alucinante, ya cambiando de tema, pero hablando de una problemática que involucra a muchas familias en nuestro país, es lo que está sucediendo con las escuelas privadas. A diferencia de la educación pública, el Ministerio de Educación impone simplemente una medida y hay que cumplirla. Los colegios son negocios, son empresas privadas y el gobierno puede buscar, obviamente, fórmulas para poner un alto en varios abusos que se están cometiendo desde que se inició este estado de emergencia. Y de hecho ahora lo sabemos por el propio presidente de la República, que se está analizando, evaluando qué se puede hacer con respecto a los 6.700 colegios privados, de los cuales solamente 1.200 tienen plataformas virtuales para las clases. ¿El resto cómo hace? Como si las virtuales fueran una maravilla, además, cosa que no lo es. Y no por las maestras. Antes de conversar con la presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú, yo quiero marcar, digamos, distancia entre el proceder, el actuar de los colegios privados, o de la gran mayoría, y de la labor heroica de las profesoras y profesores de colegios también privados, que se han tenido que adaptar a un sistema que es nuevo también para ellos, que tienen hijos, que tienen sus propias responsabilidades y que se están conectando 3, 4, 5 veces al día con sus alumnos para poder desarrollar clases. Si aquí
hay que proteger, resguardar y decir a este grupo lo retiramos, porque de ninguna manera a ellos se les puede acusar de injustos, de aprovechadores, de oportunistas, son a los maestros. Bastante están haciendo, pero ellos son trabajadores de colegios privados y ellos merecen recibir su remuneración, por supuesto. Incluso si se les tuviese que pagar más por el esfuerzo enorme que están haciendo desde sus casas, por la labor que realizan, yo verdaderamente eso lo suscribo. Lo que no es justo es que los colegios pretendan, con un descuento de 5% o 10%, que son saludos a la bandera, un insulto para la mayoría de padres de familia, decir que todo tiene que continuar casi igual, cuando claramente el servicio que te están ofreciendo no es al que tú accediste cuando decidiste matricular a tu hijo por tal o cual característica, por tal o cual beneficio que te daba el colegio X o Y. De eso se trata, justamente, o se va a tratar la entrevista que viene a continuación con Agnieszka Céspedes, presidenta de la ANAPEF. ¿Cómo estás, Agnieszka? Muy buenas noches. Hola, Juliana. Buenas noches. Muchas gracias. No, a ti porque sé que además vas a hablar en representación de muchísimos padres que además vienen manifestando su malestar y su indignación por lo que está pasando. Tengo entendido, porque además yo soy mamá también de una niña que está en edad escolar, que hay colegios que están haciendo reducciones. Pero esos descuentos, esas reducciones son en función a la mensualidad que uno pagaba cuando todavía las clases eran presenciales. Ahora mismo lo que ustedes exigen es que ese porcentaje sea en función a ese cobro mensual o al precio que se le tiene que poner a la clase virtual y sobre ello un descuento. Estamos pidiendo que se haga un descuento efectivo primero en las clases que nos han dado en marzo y en abril, por lo menos por un 50%. Porque, como bien has dicho hace un momento, los colegios no estaban preparados, los profesores tampoco, y estamos completamente de acuerdo contigo en que la labor que han estado desempeñando ha sido heroica, pero también nos ponemos del lado de los padres de familia que nos hemos visto abandonados al punto que hemos tenido que iniciar esta, valga la redundancia, iniciativa ciudadana. Lo que exigimos y pedimos es una reducción justa, es decir, si hemos contratado cierto número de horas a la semana o al mes, que éstas sean valorizadas en el pago de las horas que nos están dando en la pensión, en la cuota mensual. Es decir, si me están dando, no sé, 10 horas a la semana o al mes, que prorrateen y me saquen un estimado del valor, sí, del costo que eso representa. Sin embargo, estos 2 meses, y ya estamos casi a fines de abril, han representado una odisea para la mayoría de padres que se han visto realmente desvalorizados, dejados de lado, enfrentándose a este monstruo que sienten que son los colegios privados, viendo a sus profesores a veces sufrir con las clases, ellos sin tener los medios para poder afrontar las clases, porque, vamos, una plataforma de Zoom 3 veces por de media hora que es gratuita, no es una plataforma educativa. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Una clase por WhatsApp tampoco lo es. Que te manden videos por YouTube tampoco lo son. Entonces, no están preparados. Es como si tú me pidieras a mí que yo el día de mañana sea una ingeniera y construya un edificio. No lo voy a poder hacer. Claro, se entiende perfectamente, Agnieszka, porque, a ver, ni los colegios estaban preparados para esto, ni los padres para sentarse al costado de los niños más pequeños, sobre todo, y dejar de trabajar, dejar también de generar dinero, porque hay criaturas que no son autónomas, no manejan los espacios, el mundo digital, virtual, y obviamente esto les resulta sumamente extraño. Un adolescente quizás sí puede recibir cierta información a través de su correo electrónico, va desarrollando algún tipo de investigación, redacta un texto en Word, lo envía
envía como adjunto, también a través de un mail, y tiene un mecanismo que además ha aprendido a usar en función a una experiencia que le da la propiedad. Pero cuando se habla justamente de estos descuentos, claro, inicial te están descontando 15, 20 o 25%, pero inicial justamente es una etapa donde todo el aprendizaje pasa por lo lúdico, por lo dinámico. ¿Qué puedes enseñarle a un niño a través de una computadora, a un pequeñito de 3, 4, 5 años? Y los chiquititos, hasta los 10, 11, hasta quinto grado o sexto, tampoco es que tengan un acceso hasta simpático para ellos y que les resulte también pues cercano a esa maestra que se está rompiendo el alma del otro lado de la computadora. Exacto, no, los niños, los de inicial, los de 3, 4, 5 años, 6 años, definitivamente ellos no aplican una acción a distancia, y menos de esta manera, donde, como tú acabas de decir, la educación se da de manera lúdica, donde hay una interacción con el medio ambiente, con sus compañeros. Todos los expertos recomiendan justo que los niños no estén tanto tiempo frente a un dispositivo. Entonces, y eso que no estamos hablando de la inclusión y de muchos casos que tenemos también de niños que necesitan otro tipo de apoyo, ¿no? Hablando de niños que necesitan, Agnieszka, otro tipo de apoyo. También sé que hay escuelas que no han podido manifestar, digamos, o presentar una alternativa de descuento mayor al 5, al 10, al 15%, porque son escuelas que ya venían acostumbradas a generar subsidios. Es decir, con esto que paga el 70, 80% de las familias de mi escuela, me permite ayudar a otras familias con menos recursos para poder darles una beca entera, una media beca, un cuarto de beca, hacer que 1 o 2 de sus hijos, si es que tienen 5 en el colegio, pues no paguen y que esta oferta les permita estar en el colegio. Si uno sigue pagando el monto por la clase presencial, que a todas luces no es justo, es un abuso y estoy totalmente de acuerdo, ¿qué pasa con aquellos padres que dicen, bueno, si yo estoy en la posibilidad todavía de pagarlo, lo hago porque hay un grupo de gente que se va a beneficiar con este dinero que yo mismo todavía tengo la capacidad de aportar porque mi situación económica es diferente? Es decir, ¿cómo lograr una sola consigna y pedir justamente que el gobierno nos avale, nos apoye, cuando son diferentes circunstancias en función a diferentes realidades también? Exacto. Tenemos 2 grandes grupos. Hay un grupo grande que yo les pasé las encuestas, que es más del 75%, que estaría dispuesto a hacer una migración de los colegios privados. Hablamos que este grupo pertenece de nuestros 80.000 padres de familia al día de hoy, es el 66% de esos 80.000 padres del día de hoy encuestados, que están dispuestos a salir de los colegios particulares y migrar con el código de estudiante a las plataformas del Estado, separando. Ahora, hay otro grupo grande que no lo va a hacer, porque claro, es otra realidad, y ellos sí quieren continuar con la escuela y seguir pagándola, pero por un pago justo, ¿no? Un pago que realmente amerite el uso de la plataforma, que realmente sea consecuente con lo que nos están brindando, y que también sea un pago exigido por el colegio consciente. ¿Y qué dicen los padres, este grupo de personas que dicen yo no voy a migrar de ninguna manera a la plataforma habitual del gobierno, tengo miedo que mañana, cuando esto pase, le cancelen la matrícula a mi hijo y no pueda regresar a su escuela o lo que fuere? Claro, ¿qué es lo que proponen? Porque esto empezó en marzo. El 14 de marzo, si no me equivoco, fue el día en que nos dijeron que teníamos que retirar a nuestros hijos del colegio, borrón y cuenta nueva hasta nuevo aviso. Entonces, en marzo recién había comunicación vía correo, por WhatsApp, pero ni siquiera había una plataforma tipo Zoom. Esto empezó en abril. Sin embargo, marzo ya había sido cancelado por muchos papás. Ese dinero no se va a devolver. Y ahora la plata, el pago mensual por concepto del mes de abril, en algunos casos está siendo sometido a un descuento de 10, 15, 25%, no más. No conozco otro colegio privado que haga una reducción de más del 25%, pero en función a una plataforma que es Zoom. Si mañana crea la escuela una plataforma propia, lo suficientemente asequible, simpática, dinámica, para que los chicos reciban la educación, nunca va a ser igual que la presencial, pero por lo menos lo suficientemente óptima como para que este año escolar no sea tan duro,
los padres que forman parte de esta asociación que tú presides, Agnieszka, ¿estarían dispuestos a pagar el 100% o tampoco? El 100% definitivamente no. Yo creo que una vez que si esto se da, que sería excelente, podríamos nosotros aprobarlo, ¿no? También verlo, porque es bastante imponente decirte, esto es lo que te voy a dar, acéptalo, padre de familia. Ajá. Y tú no lo estás revisando y no sabes hacia dónde está yendo. Entonces, primero un consenso, ¿no? Donde nosotros, padres de familia, podamos saber lo que nos están proporcionando y una equivalencia sobre lo que nos están dando como opción y lo que nosotros pagábamos antes con la presencial. Definitivamente un acuerdo tiene que darse porque el 10% de descuento no corresponde. Aparte, los colegios son empresas privadas, nadie trabaja a costo. Sí, y los colegios privados, además, como negocios que son, buscan la manera, en la mayoría de los casos, de no perder. Ok, pago sueldos, remuneraciones de mis maestras, de los profesores que están trabajando, pero no es lo mismo tener que invertir en una plataforma que el material didáctico, que además la mayoría ya pagamos a inicios de año, que regar los jardines, que mantener, si hay una escuela que tenga piscina o un teatro, un coliseo, seguridad, aquellas personas que ahora mismo no están trabajando ni siquiera de manera remota. A ver, que les cuesta a los colegios esto, no lo dudo, pero a los padres también. Y si nosotros nos estamos mojando ahora mismo y aceptando que es una situación atípica, difícil y que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para pagar el colegio, que los colegios también pierdan algo, obviamente. Muchísimas gracias, Agnieszka. No puedo terminar esta entrevista sin antes me des un teléfono, un correo electrónico, porque tengo ahora mismo cualquier cantidad de gente en el Twitter, en el Instagram, pidiéndome, por favor, algún tipo de contacto contigo. Sí, por supuesto. Pueden ubicarnos en nuestra fanpage de ANAPEF y en el correo anapef.colegiosprivados@gmail.com. Perfecto. Les prometo a los televidentes que cuando regresemos esta información se las vamos a poner en un crédito, en una claqueta, para que la puedan apuntar sin ningún tipo de problema. Gracias, Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación de Padres de Colegios Privados, por esta entrevista. Y aquí tengo en mis manos lo que les había anunciado al inicio del programa. Es un informe de Contraloría. No lo decimos nosotros, no es la conclusión a la que llegó Juana Avellaneda, porque de pronto visitó el hospital de Ate y sacó, digamos, ciertos conceptos en función a lo que vio. No. Acá estamos hablando de ventiladores que se adquirieron a un monto altísimo y que no están funcionando. Estamos hablando de unidades de cuidados intensivos que no tienen la cantidad de camas ni de personal médico que se requiere en una situación de emergencia. Todo esto en el hospital de Ate. Con eso y más volvemos. Señores, no se muevan. Estaba revisando, ya lo había hecho en realidad, pero quería sacar algunos datos para presentarles el reportaje que viene a continuación. Este es un informe de orientación de oficio realizado por la Contraloría General de la República del Perú. Es decir, estamos hablando de una institución lo suficientemente seria y que tiene la capacidad de poder hacer un análisis exhaustivo y llegar a conclusiones en función a lo que se determina como parte de una visita, de una serie de inspecciones que se llevan a cabo para saber cómo están funcionando las cosas, más aún en un momento tan difícil, en una crisis como la que estamos viviendo. El hospital de Ate es el hospital referencia. Se dijo desde el primer momento. Así como la Villa Panamericana va a aislar a las personas que no pueden estar en sus casas, pero todavía no están en una condición grave, es decir, no tienen que internarse en una unidad de cuidados intensivos, aquellos que sí tienen que recibir, por supuesto, un apoyo médico mucho más puntual e incluso acceder a un ventilador mecánico, para ellos el lugar principal, el local más importante, el que está habilitado, el que tiene todo para poder enfrentar esta crisis, que es una crisis, es el hospital de Ate. Sin embargo, la Contraloría ha encontrado, señores, no se imaginan, la cantidad de problemas, la cantidad de problemas, al punto que si esto pasa en el hospital referencial, ¿qué esperamos del Bravo Chico? ¿Qué esperamos del Loaiza? ¿Qué esperamos del Almenara? ¿Qué esperamos del Rebagliati? ¿Qué esperamos del resto de centros de salud públicos que pertenecen al Ministerio de Salud, al MINSA, y a los que forman parte de la red de salud? Por favor. ¿Cuánta gente en nuestro país puede acceder a un seguro privado y mañana internarse si está enfermo en una clínica privada? Es una millonada. No es la realidad para la gran cantidad de personas que viven en un país donde el nivel de pobreza es altísimo, y ahora el nivel de desempleo, y ahora la inseguridad que existe, entre otras cosas. Y imagínense ustedes que se compró un grupo de ventiladores mecánicos,
¿ok? Valorizados en 6.265.000 soles. Estamos hablando de una millonada. A la fecha, no lo digo yo, lo dice Contraloría, los 35 ventiladores no están operativos. Y aquí dice, la referida acta se señaló que habiendo hecho la verificación correspondiente, faltaban accesorios que estaban detallados en las especificaciones técnicas de dicha adquisición. Sin embargo, estos no están operativos debido a la falta de los referidos accesorios. O sea, compras ventiladores mecánicos que son fundamentales para salvar a una persona que entra en el momento más crítico de la enfermedad y no funcionan, no están operativos. A mí, ¿qué me importa que me digan que hay 500, 600, si este grupo, 50, 100, 200, no sirven para nada? No van a poder salvarle la vida a un enfermo de coronavirus. Esto no es todo. Si uno lee de manera detallada este informe, con la minuciosidad, obviamente, que requiere un documento de esta naturaleza, pues se va a dar cuenta, por ejemplo, que lo mínimo que se requiere en cuanto a personal médico en el área de unidad de cuidados intensivos son 41 doctores. Capacitados, obviamente, con experiencia, muchos de ellos entendiendo de epidemiología mucho más que otros. ¿Y saben cuántos ha encontrado la Contraloría, el UCI del Hospital de Ate? 4, por Dios. De esto y más habla el reportaje de Juana Avellaneda, que no se trata, ojo, de tratar de traerse abajo medidas que toma el gobierno, de decir que el Ministerio de Salud no está haciendo nada. Se trata simplemente de mostrar esta otra parte que también tiene que ser oída y recepcionada, porque no es cualquiera que viene y denuncia sin ningún tipo de fundamento. Es la Contraloría General de la República, señores, a la que el propio presidente de la República, desesperado, le pedía por favor que entre a fiscalizar, a inspeccionar, y el Congreso de la República la hacía larga y decía no, todavía, y Vizcarra en Palacio de Gobierno repetía constantemente lo que todos hemos escuchado: necesitamos de la Contraloría para ver cómo se distribuyen las canastas y qué pasa también en los hospitales. Bueno, esto está pasando en el hospital que hoy en día supuestamente es el más importante para recibir y atender a los enfermos de coronavirus. La nota de Juana Avellaneda. El gobierno anunció que el Hospital de Emergencias de Ate Vitarte contaba con 50 camas totalmente equipadas en UCI para atender a pacientes infectados con COVID-19, pero un reciente informe de la Contraloría de la República revela que eso no es cierto. En nuestra visita nosotros hemos encontrado 20 camas de unidad de cuidados intensivos operativas y 35 ventiladores mecánicos parados. El 8 de abril pasado, Patricia Suárez, subgerente de control del sector de salud de la Contraloría, constató in situ que 35 ventiladores mecánicos no sirven debido a que están incompletos, es decir, no cuentan con todos los accesorios detallados en sus especificaciones técnicas, lo que impide su instalación y funcionamiento. Solamente se ha entregado el 28% de los accesorios. Entre ellos, algo muy importante, que es el brazo de soporte de ventilador, y sin este brazo de soporte de circuito paciente existe alto riesgo de extubación y muerte accidental de los pacientes. Según el revelador informe de la Contraloría, a la que este programa tuvo acceso en exclusiva, estos ventiladores mecánicos deficientes que el Ministerio de Salud compró a la empresa Trademedic SAC ponen en riesgo de muerte a los pacientes. Estos ventiladores tienen orden de compra del 19 de marzo, cada uno de ellos con un costo de 179.000 soles, y si multiplicas por 35 estamos hablando de 6.255.000 soles. Pero los ventiladores mecánicos cuya compra ya están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción no son el único problema. La Contraloría de la República verificó que en la unidad de cuidados intensivos de este hospital solo hay 4 médicos intensivistas cuando deberían de contar con 45, 18 enfermeras cuando deberían de tener 130, 12 técnicos de enfermería cuando deberían de contar con 90 y ningún especialista en fisioterapia respiratoria cuando deberían de contar con 55. Una cama y un ventilador no hace un servicio de atención de una unidad de cuidados intensivos. Es muy importante contar con los profesionales médicos idóneos, especialistas en cuidados intensivos, porque todos los profesionales de la salud que en ese momento se están inmolando por la salud tienen que tener todo de acuerdo a la normativa técnica. La Contraloría advierte que este nosocomio solo tiene el 11% del personal médico especializado que se necesita para atender a pacientes infectados con coronavirus.
¿Cuántos profesionales de la salud trabajan en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Emergencias de ATE Vitarte? Hemos encontrado 34 profesionales de la salud. ¿Con cuántos profesionales de la salud debería de funcionar esta unidad? Si estamos hablando de que este hospital va a contar con 50 camas, deberíamos contar con 320 profesionales listos para atender a los pacientes que lleguen con síndrome de distrés respiratorio agudo, producto de la pandemia del COVID-19. Queda claro que la normativa técnica del Ministerio de Salud dice en papel una cosa, pero en la práctica la realidad es otra. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con estos 35 ventiladores si es que estuvieran funcionando, si es que estuvieran operativos? Para hacer ese cálculo que tú dices, habría que ver cuántas referencias fueron rechazadas en el Hospital de Emergencias ATE Vitarte precisamente por no contar con la capacidad operativa que debieran haber contado. Quisimos hacerle esta pregunta y otras más a la dirección del Hospital de Emergencias de ATE Vitarte, a donde llegamos para solicitar sus descargos como corresponde, pero nunca obtuvimos una respuesta. No solamente no le dieron una entrevista a Juana Avellaneda, sino que han tenido, miren ustedes, toda la tarde para comunicarse con la producción y poder entrar en vivo y conversar conmigo en función a esto que tengo en mis manos, que es el informe de Contraloría, y tampoco lo han hecho. El que callo otorga, dicen. Patricia Suárez Bedoya es la subgerente de Control del Sector Público de Salud, Contraloría General de la República, que es quien aparece justamente en este reportaje respondiendo a las inquietudes y explicándole a Juana qué fue lo que encontró de una manera mucho más detallada de lo que incluso se puede encontrar aquí. Es una mujer sumamente seria. La he entrevistado yo en radio en reiteradas oportunidades y puedo decir que me saco el sombrero con la manera tan eficaz que tiene de trabajar, de investigar y de dar los resultados, por más de que esto le pueda molestar a este grupito o al de acá. Ella simplemente se compra el pleito que se tenga que comprar porque tiene un objetivo: mostrar la realidad, mostrar la verdad. Le juro que yo hubiese hasta tenido algunas dudas si se tratase de cualquier otra persona a la que firmara este documento, pero tratándose de Patricia Suárez, la verdad, no me queda duda de que esto verdaderamente es impecable y que se ha desarrollado y se ha presentado en función a una coyuntura absolutamente transparente y tal cual se está viviendo ahora mismo, repito, en el hospital más importante para atender casos de coronavirus, que es el Hospital de ATE. A ver, dentro de todas las cosas que se han venido diciendo en los últimos días, propuestas que han aparecido también por personajes políticos conocidos, está esta propuesta que pone sobre la mesa la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza. Ella, cuando se le consultó por los 380 soles, el bono que se le entrega a familias de extrema pobreza y pobreza en nuestro país, dijo que el monto era insuficiente y más bien dijo que lo que se debería de hacer es pagarle 1.000 soles a cada uno de los trabajadores que ahora mismo en nuestro país no está recibiendo un sueldo. Bueno, la señora Verónica Mendoza está con nosotros vía Skype, le doy la bienvenida, le agradezco por supuesto por esta entrevista. Señora Mendoza, buenas noches. La veo, pero no la escucho. Creo que tenemos un problema con el audio, a ver si lo arreglamos. No sé si usted me escucha bien a mí, yo la veo perfectamente, pero el problema es el audio. Me dice que sí, que efectivamente ella me escucha. Vamos a tratar de solucionar este pequeño problema técnico. En realidad es mucho más complicado entrevistar a personas, como se lo decía hace un rato, vía Skype. Uno, porque no estamos acostumbrados, y dos, porque no solamente depende de la conexión que hacemos aquí en el canal, a través del switcher, que es de donde sale la señal, sino también cómo es que la otra persona desde casa también logra que este enlace salga perfectamente en cuanto a audio y video. Señora Mendoza, ¿ahora me escucha y yo la puedo escuchar? A ver, buenas noches. ¿Está la señora Mendoza? Sí. ¿Me escucha, señora Mendoza? Sí. Ahora sí. Yo también a usted. Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias al público por su paciencia. Gracias a ti, Juliana, por este espacio. Permíteme aprovechar para saludar a todas las familias del Perú que sé que están haciendo enormes esfuerzos en estos momentos para sobrellevar la cuarentena y agradecer a las personas que tienen que seguir trabajando para cuidarnos, a nuestro personal de salud, Policía Nacional, personal de limpieza, agricultores que nos siguen alimentando en medio de esta situación tan difícil, Juliana. Señora Mendoza, y hablando justamente de las personas que están atravesando momentos más críticos que quizás el resto, usted ha dicho que para aquellos que han perdido el trabajo o que están, digamos, entrando a esta modalidad de suspensión perfecta, que perfecta no tiene nada porque claramente es un abuso y demás, se les puede entregar un bono de 1.000 soles. Y hay quienes dicen, es una maravilla la propuesta de Verónica Mendoza, pero ya la titular de la cartera de Economía, María Antonieta Alba, la ministra, ha dicho que eso es inviable, que esto es
imposible. ¿Cuál es, digamos, el aval técnico, el informe que quizás usted tiene en sus manos para poder sustentar esto que propone como una propuesta para el Ejecutivo? Sí, Juliana, lo primero que quisiera decir es que creo que hoy todos tenemos claro que nuestra prioridad nacional es garantizar que la cuarentena sea efectiva, que todos podamos quedarnos en nuestras casas para vencer al virus. Pero lamentablemente hoy en el Perú hay miles de familias que se han quedado sin trabajo y ya no tienen qué comer. Y la desesperación los está llevando a salir a las calles para recursearse o incluso a caminar horas o días hasta sus lugares de origen. Hemos visto cientos de familias caminando desde Lima hasta Huánuco, Huancavelica y así en otras regiones porque ya no tienen qué comer, Juliana. Para garantizar que la cuarentena sea efectiva hay que darles recursos a todos. Por eso planteamos este bono universal de 1.000 soles que bien podría darse a todos los mayores de 18 años, ¿no?, que tienen su DNI, exceptuando a aquellos que hoy están recibiendo un sueldo. Esto se puede determinar porque el Estado tiene una planilla electrónica donde tiene registrado a quienes sí están recibiendo un sueldo en el sector público, en el sector privado, lo sacas a ellos, se puede coordinar con la SUNAT para sacar a aquellos que tienen grandes ingresos, grandes empresarios con dividendos, para sacarlos a ellos y así quedarnos con quienes necesitan este bono. ¿Cuesta mucho dinero, Juliana? Sí, cuesta, dinero. Pero hoy es la única manera de que la cuarentena sea total y podamos vencer al virus. Nuestro fondo de estabilización fiscal, los ahorritos que tenemos como país, precisamente para este tipo de circunstancias excepcionales, alcanzan para esto. Y por otro lado, está muy por debajo o dentro en todo caso de este 12% del PBI que ha planteado el gobierno que le va a destinar al combate al coronavirus. Finalmente, Juliana, precisamente para contribuir a financiar la crisis, el combate a la crisis, nosotros estamos planteando además una reforma tributaria con, por ejemplo, un impuesto a los multimillonarios del país, 1% de impuesto a grandes riquezas que a ellos no los va a hacer pobres, pero que al Estado les va a significar recursos para comprar respiradores mecánicos, mascarillas que hoy necesitamos. O sea, lo que usted propone es que a los empresarios que tienen muchísimo dinero, a los multimillonarios de nuestro país, se les haga una reducción, se les exija un aporte del 1% del total de sus presupuestos para que con esto se pueda compensar los 1.000 soles que el gobierno gastaría en las personas mayores de 18 años para que puedan acceder a este bono universal de 1.000 soles al mes, el tiempo que dure, por supuesto, esta cuarentena, y de esta forma que el Ejecutivo, el presupuesto estatal, no, digamos, se vea golpeado al punto de que no se pueda requerir, no se pueda acceder y comprar equipamiento necesario para los hospitales que tanto lo necesitan. Por ahí va la cosa. Así es, Juliana. Lo que ha dicho el MEF es que en el Perú no hay la suficiente presión tributaria para financiar este tipo de medidas, lo cual es relativamente cierto en la medida en que tenemos que recaudar más impuestos como país. Pero por ahora, que estamos en una situación excepcional, empecemos, por ejemplo, con este impuesto a las grandes fortunas, que es una medida que ya se da en España, en Francia o aquí en Latinoamérica, en Colombia, Uruguay, Argentina, para ponerte un ejemplo nada más, Juliana. En el Perú hay 6 grandes empresarios que están en este ranking internacional de los más ricos del mundo, que es el ranking Forbes. Ese ranking en el Perú lo lidera el señor Rodríguez Pastor del Grupo Interbank, que tiene una fortuna de 4.000 millones de dólares. Bien por él. Con 1% de impuesto que se le cobre a esta fortuna, el señor no se va a hacer pobre, pero eso le va a permitir recaudar solamente en este caso al Estado peruano 40 millones de soles. Señora Con eso, Mendoza, yo puedo estar totalmente de acuerdo con usted y creo ventiladores artificiales, millones de mascarillas para contribuir a paliar la crisis. Yo puedo entender que obviamente ni siquiera a una persona con tanto dinero se le debería de exigir o obligar a que dé el 1%, que no es nada del total, ¿no?, de sus arcas personales. Pero tampoco puedes obligar. Tenemos un libre mercado, esta es
un país democrático, no es que de pronto aparece Robin Hood y le quita al rico para darle al pobre, que suena maravilloso y que el mensaje seguramente al pueblo, a los ciudadanos, a los vecinos, a los televidentes que nos está viendo, le va a parecer genial. No lo niego, a mí también me parece maravilloso, pero esto no es un mensaje populista en medio de una crisis que nos está golpeando sobre todo en el lado económico y que algunas personas podrían interpretarlo como un aprovechamiento político de su parte, señora Mendoza. Juliana, esto se hace ya como política permanente en otros países en Europa y América Latina. Todos los estados, para poder financiar salud, educación, infraestructura, cobran impuestos. En el Perú somos uno de los países que menos impuestos recauda en América Latina, entre otras cosas porque hay informalidad, pero también hay elusión tributaria, grandes empresas que con leguleyadas dejan de pagar los impuestos perdón que le tienen de interrumpa. pagar. Eso no es lo que usted manifiesta. No estamos estamos hablando de los impuestos. Cobre estamos hablando de un porcentaje, caso, ¿cierto? De manera excepcional a estas grandes fortunas para contribuir a financiar la crisis. Pero además, por otro lado, Juliana, es importante que este fondo de 30.000 millones de soles que se va a canalizar a través de los bancos vaya prioritariamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué, Juliana? Porque son las que más trabajo dan. Y tal como está diseñado el programa Reactiva Perú, el día de hoy no se garantiza que ese dinero, que esos créditos vayan a tasas bajas a las micro y pequeñas empresas. Por eso nosotros planteamos que se priorice a las microempresas, que son el 90% de las empresas del Perú, que dan el 60% de empleo hoy en el país, y en la medida de lo posible con interés cero, como se está haciendo, Juliana, en Chile. Entonces, no son fantasías, no son alucinaciones, son cosas que se están haciendo en otros países en esta situación de emergencia excepcional, porque todos estamos entendiendo, Juliana, que tenemos que garantizar la efectividad de la cuarentena, darle sustento a las familias para que puedan quedarse en sus casas y podamos vencer al virus. Señora Mendoza, entonces si el panorama es tan claro y si efectivamente esto es absolutamente viable, ¿por qué cree que cuando a María Antonieta Alba, a la ministra de Economía y Finanzas, se le preguntó por su propuesta, ella dijo de ninguna manera eso no se puede? Sabemos, Juliana, que en el país los grandes empresarios, la CONFIEP, siempre han ejercido muchísima presión en el MEF, en el gobierno central, y hay esta idea de que a ellos no se les puede tocar, porque son los garantes de que el mercado funcione. Cuando en realidad, como decía hace algún momento, quienes mueven la economía del país, quienes más trabajo dan son las micro, pequeñas y medianas empresas. Con eso no estoy diciendo que no necesitamos del gran empresariado nacional. Por supuesto que sí, pero en este momento, Juliana, todos tenemos que poner el hombro, cada quien según sus posibilidades, pero todos al fin y al cabo. No se puede seguir privilegiando a unos pocos, dejando en el desamparo a otros. Entonces, a las grandes fortunas que paguen un impuesto solidario de 1%, los bancos que canalicen estos 30.000 millones de soles prioritariamente a las micro y pequeñas empresas. Y yo quisiera llamar la atención sobre esta propuesta de la subasta que se ha hecho desde el Estado. Yo no sé qué tan competitiva puede ser una subasta, ¿no es cierto? Porque se ha dicho que se va a subastar este acceso a los 30.000 millones de soles para ver qué bancos ofrecen las mejores condiciones, las tasas de interés más bajas. Pero ¿qué hacemos, Juliana, si lo que tenemos en el mercado son básicamente 4 grandes bancos que concentran el 75% del mercado? ¿Qué crees que va a pasar? Cuando hay un oligopolio, las empresas se suelen poner de acuerdo, ¿no es cierto?, para no bajar demasiado sus ganancias, sus intereses. Señora Mendoza, entonces, pero hay algo que sí es cierto. A ver, que CONFIEP ha hecho lo que le da la gana y al final esta suspensión perfecta logró que sea aprobada por el gobierno y que en realidad es una sacada de vuelta. Ok, ya, te mando a tu casa, pero ojo, no estás perdiendo tu trabajo, pero no vas a recibir sueldo, ningún tipo de beneficio, salvo aquellos que obviamente están garantizados por el gobierno. También estoy de acuerdo con los abusos de las AFP y no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora nos está golpeando de una manera mucho más exagerada, por eso a pesar de las críticas yo dije del primer momento que estaba de acuerdo con el retiro del 25%, que es el proyecto multipartidario que se aprobó en el Congreso de la República. Pero usted, claro, defiende una economía de izquierda, señora Mendoza, que en la práctica nunca ha funcionado. O sea, dígame usted, ¿qué país manejado con economías de izquierda
realmente ha tenido algún tipo de resultado en la práctica. El discurso suena maravilloso, pero hay que ver hasta qué punto una propuesta es ejecutable. Juliana, el bono universal se está planteando en los Estados Unidos. Yo no tengo ninguna simpatía política con el señor Trump, pero constato que esa medida aquí puede funcionar porque necesitamos que la gente se quede en sus casas. Y si la gente no tiene que comer, va a salir a la calle por desesperación para poder alimentar a sus hijos. El bono universal se está aplicando también en Bolivia y en España. El impuesto a los multimillonarios se aplica en Francia, en España, en Uruguay, en Colombia, con países que tienen políticas de diferente tipo. Hoy, más allá de las diferencias políticas, Juliana, que las tenemos que todos hacer un esfuerzo, poner el hombro para garantizar la efectividad de la cuarentena. Primero tenemos que vencer al virus. Luego podremos entrar en otro tipo de debates políticos, pero este es el momento de poner todos el hombro, dejar de lado los privilegios a los que han estado acostumbrados las AFPs, los grandes bancos, la CONFIEP, y garantizar que la ayuda llegue a quienes hoy lo necesitan. Señora Mendoza, para quedarse en sus casas lo necesitan la mayoría de familias del país. Si me permites, Diana, lo que pasa es que me gana el tiempo, señora Mendoza, y lo que yo tengo que garantizar también es que no me voy a pasar por encima de la pausa comercial. Yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver además con su llamativa presentación en medios, con esta propuesta y demás, después de un largo tiempo de silencio. ¿Eso está relacionado a el interés de postular en las elecciones del 2021? El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho que no hay manera de que estas se aplacen, que de todas maneras las elecciones son en abril y que él no está interesado en participar en esta próxima contienda. ¿Usted va a postular? Juliana, creo que ahorita no es momento de hablar aún de las elecciones. Señora Mendoza. Nuestra prioridad de todos los sectores políticos, sociales del país es vencer al virus. Y para eso todos tenemos que poner el hombro. Y este es un momento en el que quienes tenemos críticas, aportes, propuestas, tenemos que plantearlas, no con el afán de destruir a nadie, ni de polemizar por polemizar, sino de encontrar juntos las mejores salidas. Hay temas que son debatibles, de repente este bono universal que estamos planteando se puede ajustar en un sentido u otro, pero lo esencial es que no podemos seguir con una lógica de focalización que ayuda a unos pocos, pero deja en el abandono a millones. Tenemos que pasar a una lógica de universalización. Por eso, señora Mendoza, para que todas las familias no puedan tiene nada que ver quedarse con en sus casas con la alimentación garantizada. Señora Mendoza, déjeme por favor plantearle nuevamente esta última pregunta. Me tengo que ir a la pausa comercial. Entiendo que usted ahora no quiere hablar de política y demás, aunque yo soy de la idea de que todos los políticos, y con todo respeto se lo digo, señora Mendoza, no apuntada sin hilo. Y el hecho de que ahora hayan muchas voces que opinan en todo su derecho y con absoluta libertad de cuáles serían las mejores salidas para poder enfrentar esta crisis, mi pregunta es clara. Si no lo tiene seguro, dígamelo, pero ¿le interesa participar o no en las elecciones del 2021? Nosotros como organización política hemos dicho muy claramente, Juliana, que estamos trabajando para ser gobierno, un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero eso no es la discusión en estos momentos. Lo veremos en su momento, Juliana. Es curiosidad periodística, señora Mendoza. Pongamos el hombro para salir de la crisis, para vencer el virus. Gracias por esta entrevista, Verónica Mendoza, la lideresa de Nuevo Perú, conversando con nosotros y hablándonos de las razones por las cuales ella considera que tendría que haber un bono universal de 1.000 nuevos soles, algo que María Antonieta, la ministra de Economía y Finanzas, dijo no hay forma. En fin, ¿tengo que ir otra vez a la pausa comercial? Sí, Dios santo, ya, acá todos me dicen sí, ¿Pablo? Sí, y cuando regresemos hay una situación, señores, que no se puede permitir. Las enfermeras, los doctores realmente hacen una labor maratónica. Muchos ni siquiera tienen mascarillas para entrar a emergencia de los hospitales donde trabajan y encima son maltratados en los edificios, en las zonas, en los vecindarios donde viven. Claro, como eres enfermera puedes venir con el virus, no te subes al ascensor. Por favor, no camines por esta vereda porque estoy con mi hijo, porque acá vive una señora anciana y la puedes contagiar. ATV Noticias al estilo Juliana. Llega gracias a ACE, Ayudín, Pantene.
Seguimos aquí en el programa, señores. ¿Se imaginan ser un enfermero, una enfermera, ser médico, trabajar en un hospital, en un centro de salud, poner en riesgo todos los días tu vida, dejar a tu familia en momentos de cuarentena, de estado de emergencia, para ir a ayudar a terceras personas y que luego cuando vuelves a casa te encuentras con un comunicado en el ascensor donde dicen que no puedes, si eres personal médico, utilizar las áreas comunes de el espacio donde vives junto a un grupo de vecinos porque eres un contaminado, porque eres prácticamente un apestoso, que ni siquiera quieren que salgas por la puerta principal, que busques la manera de irte a trabajar por una cochera, que cuando estás llegando a tu casa los vecinos se escondan, como si el simple hecho de decirles a lo lejos, hola, ¿cómo les va?, los va a contagiar. Esto es lo que están viviendo, o sufriendo, mejor dicho, un grupo de enfermeras de nuestro país, y Romina Rossi habla de ello en un reportaje. Adelante. Mal. Arriesgan sus vidas por nosotros y los nuestros, pero lejos de reconocer sus valores, se han convertido en blanco de maltratos. Llegué a mi casa y no me dejaron entrar. A María Silva López esto, sin embargo, no la hizo decaer. Continuó con su servicio a las demás personas sin bajar los brazos, pero una herida quedó en su corazón. No me dejen subir al edificio solo porque tengo el uniforme. Yo protejo a mi familia y a la comunidad. Eso queremos que la gente nos entienda. Nosotros no somos personas extrañas, estamos dando nuestra vida acá. María llega a su casa luego de un día de arduo trabajo. Cuida pacientes contagiados con el mortal coronavirus y no entiende cómo puede ser discriminada en el propio lugar donde vive. Lo peor es que no es la única. Ella ha tenido que incluso ayudar a mudarse a colegas porque el vecindario las estaba maltratando. 225 colegas contagiadas en este momento. Tenemos 3 técnicos de enfermería que ya han fallecido y tenemos aproximadamente 100 colegas que están en aislamiento domiciliario. Enfermeros que no tendrían por qué estar viviendo esta discriminación, sobre todo porque ellos tienen el mayor cuidado respecto de su ropa y equipos para no llevar algún virus o bacteria fuera del hospital. Entonces nosotros nos retiramos la ropa, va a una bolsa y esa bolsa con nombre especial va a un lavado especial porque no puede estar tampoco con la ropa de los pacientes ni la ropa de cama. Después de ello nosotros vamos a darnos un baño total y completo y recién podemos ir a ponernos nuestra ropa de calle y ya no volvemos a las áreas de hospitalización. Pero no todos los vecinos son como los de María Silva. Algunos han demostrado tener un corazón de oro, dejando mensajes como este. Los vecinos se ofrecen a hacer las compras para evitar que haga cola, que si necesita podían limpiar su casa porque seguro llegaría agotada del trabajo y que si quería reír o llorar los podía encontrar en las ventanas para ella. Cierran la carta con un gran "Te queremos, Rosa", un mensaje que incluso circuló en redes. Pero de esto poco. Según nos cuenta la decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú y la presidenta de la Federación de Enfermeros del MINSA, esta discriminación viene por parte incluso del Ejecutivo. A muchos de estos trabajadores no les tocaría el bono. Dice que estén contratados vía CAS o que sean nombrados. Cuando nosotros vamos a mirar los establecimientos, las enfermeras que están en esas áreas son contratados por terceros. Y ellos no estarían involucrados en esta bonificación. Lo que necesitamos es que le ponga mano firme a las direzas y a sus direcciones, a sus diris acá en Lima. ¿Por qué? Porque la salud en Lima no está descentralizada. Ellos dicen seguirán trabajando, dando su vida por frenar esta pandemia, pero esperan que pronto puedan tener mejores condiciones laborales. Y podrían decir, no, yo no trabajo, porque ahora que todo el mundo sabe que soy enfermera, que soy médico, me maltratan. A pesar de esta discriminación, porque además la discriminación es un delito y esto consta en la Constitución política de nuestro país, señores, ellas están allí yendo y viniendo, sacándose la ropa, los zapatos, desinfectando para poder ingresar a sus hogares. Y los vecinos las maltratan a los doctores. Por Dios, eso se tiene que denunciar. Y tendría que haber un grupo, así como se genera y se crea Reactiva Perú, entre otros, que se encargue de observar y determinar
en qué casos hay discriminación para que estas personas también sean castigadas con multas incluso más altas de las que el que sale sin mascarilla, del que de repente no acepta o no aprueba o no le da la gana de cumplir con el metro de distancia que tienes que mantener con otra persona. Discriminar a una persona es muchísimo peor, claro que sí. Lo que es terrible es lo que está viviendo la familia Mesías Macharé. Brian Mesías es un chico de 25 años. Él dijo, yo quiero participar del servicio militar obligatorio. Nadie lo eligió, nadie lo obligó, fue de manera absolutamente natural. Y efectivamente llegó a trabajar al Real Felipe, en el Callao, en el primer puerto. Desapareció, no se supo nunca más nada de él. La familia no ha recibido una llamada telefónica, un mensaje de texto, algún tipo de comunicación vía WhatsApp. No es posible que a un chico de 25 años sano la tierra se lo haya tragado. Y la información oficial que da justamente las Fuerzas Armadas es que él habría desertado. ¿Por qué diría no, hasta aquí nomás? Cuando justamente lo que él quería era cumplir ese sueño. Bueno, nadie sabe dónde está Brian Mesías Macharé. Y Jefferson, su hermano, está con nosotros ya en línea telefónica para hablarnos de esto y para pedirnos, por supuesto, una ayuda. Están desesperados por encontrar al hermano, al hijo, un chico de 25 años, por Dios. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. ¿Qué tal? Preocupados, obviamente no tanto como ustedes, porque debe ser terrible no saber absolutamente nada desde el miércoles 15 de abril, ya estamos viernes, el fin de semana vamos a ver si alguien se mueve, hace algo por buscar a Brian, pero lo cierto es que yo tengo entendido, Jefferson, como lo explicaba a los televidentes, que tu hermano quería hacer ese servicio militar y por eso es que llegó feliz al Real Felipe. Sí, comentar, él hizo el servicio voluntario, nadie lo obligó, él fue positivo, quiso servir a la patria. Ahora, nosotros no tenemos mayor información, quiero denunciar esto sí públicamente, ya que la única información que tuvimos al inicio, ningún superior sabía exactamente con qué ropa había salido, según su indica que había desertado, no sabían con qué ropa había salido, no sabían a qué hora había salido. El capitán se entera a las 7 de la mañana cuando en las cámaras nosotros, recién el día de ayer, 16, que fuimos para Ininci, vimos que mi hermano estuvo hasta la 1 de la mañana dentro de las instalaciones de Radio Felipe. Ahora, luego de ello ya no sabemos más. Lo único que ellos aseguran es que él ha desertado. Él ha desertado y no nos da mayor información. En primera instancia no nos dejaron pasar a mí y a su madre al Real Felipe para saber información. Recién nos dejaron ingresar cuando llegó la inicia. Y aún así tuvimos comentarios de parte de los superiores indicando, tú has denunciado, ahora lo vamos a denunciar a él. Entonces esas cosas a nosotros nos causaron mucho temor, porque no tenemos mayor información, hermano. Y él tenía visiones de hacer líneas y hacer carrera dentro del ejército. Jefferson, sí. ¿Cuándo es que tu hermano ingresa al Real Felipe a hacer guardia? Porque yo tengo entendido que efectivamente no se sabe nada de él a partir del miércoles 15 de abril a la 1 de la madrugada, pero quería saber cuánto tiempo había permanecido aquí. Él está en el Real Felipe desde el 30 de enero. Desde el 30 de enero. ¿Y la comunicación con ustedes, Jefferson, contigo, el hermano, con tus padres, con la familia en general, amigos, era constante? Nosotros lo visitábamos constantemente todos los domingos y justo el último domingo, el 8 de abril, mi madre fue a visitarlo y justo se dio cuenta de que tenía un golpe en la cabeza. Le preguntó qué es lo que le había pasado y él se esquivaba la respuesta, no quería responder. Parecía que algo ocultaba. De tanto insistir, él dijo no, me levanté tarde, me hicieron rampear y me golpeé la cabeza. Nosotros también nos causó algo curioso que nos diga eso, porque sabemos que actualmente está prohibido que utilicen las fuerzas con los soldados. Y ahora que se desaparezca de la nada y no tenga razón, es muy extraño también para nosotros. ¿Qué crees que haya pasado con él, Jefferson, o dentro de todas las hipótesis como familia que están manejando? Nosotros creemos que algo le ha pasado. Es más, comentarte, el día de hoy nosotros hemos publicado por todas las redes sociales y hemos tenido informes y comentarios al inbox de las redes sociales, Facebook y también WhatsApp, indicándonos de que han visto a un militar corriendo el día de ayer por Siberia, entre Washington y Ancash, y un carro de lunas polarizada, color blanco, bajó a coger al soldado y le han empezado a dar golpes y lo han metido nuevamente al carro. Nosotros, sin embargo, el oficial que está a cargo de este caso consultó directamente al comandante del Real Felipe para saber qué era lo que había pasado. Si exactamente era mi hermano, pero el comandante no respondió ni siquiera. Entonces, ahorita en esos momentos están yendo a investigar qué había pasado al incidente.
Es terrible lo que nos cuentas, Jefferson. Realmente, desde aquí, nuestra absoluta solidaridad. Queríamos conversar contigo para poder decirle a la gente que nos está viendo, presentarles esa historia tan dolorosa en momentos ya especialmente duros. No puede ser que un chico de 25 años desaparezca. No pueden haber tantas casualidades, situaciones que de pronto, claro, generan más interrogantes que otra cosa. Sábado y domingo no hay programa, pero te prometo que la producción va a estar en contacto contigo para ver si hay algún tipo de novedad. Y si no la hay, el lunes nos volvemos a enlazar. ¿Te parece, Jefferson? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. A ti, gracias, Jefferson Mesías Macharé. Vámonos con algo un poco feliz, simpático, ¿les parece? Ya es fin de semana, día 33 de cuarentena, esto tiene para rato. Hay gente que sale a sus balcones, a la ventana, al espacio donde puedan ver e interactuar con los vecinos. ¿Para qué? Para cantar. Yo también canté. Es maravilloso, en realidad. Es algo que no está auspiciado por ninguna empresa. Se llama Balcones Tiene Talento. Y la idea es que ustedes puedan mandar sus videos, justamente, sus presentaciones para divertirnos, para compartir. A mí no me dejan concursar porque dicen que soy influencer. No soy influencer, pero sí que canto. Ahí estoy, con María al costado cantando. Yo lo sé. Hace 2 horas que estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contestas? Ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Ay. Balcones talento @gmail.com. A mí no me dejan concursar, les digo, dicen que soy influencer, pero me encanta. Y para que no que se queden con el gallo solamente, porque se me escapó, esas cosas pasan cuando uno es un artista. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Chao, señores, gracias, Viña, nos reencontramos el lunes.